Amigos, una semana complicada para todos los sectores políticos. Enfrentamiento y confrontación, eso es lo que se ve la próxima semana. Pero antes queremos analizar con Juan Cheput, a quien saludamos. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Enrique. La última encuesta de Datum que ha pasado desapercibida. Tenemos el cuadro, por favor, porque queremos preguntarle a Juan Cheput qué es lo que está ocurriendo, ahí tienen ustedes la ficha técnica, qué es lo que está ocurriendo con el gobierno. Porque, veamos el primer cuadro, porque ahí está, aprueba o desaprueba la gestión del presidente Kuczynski. Ha caído 6 puntos y la desaprobación ha subido 7 puntos. El siguiente cuadro, que es importante, ¿qué nota de 0 a 20 tipo colegio le pondría la labor que viene realizando? Y ahí se habla de los ministerios. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski 11.8 y de los ministerios. Miren ustedes, nadie pasa de 12 en ninguno de los sectores. Todos los ministerios, ahí está, 12 tiene mujer, comercio exterior, cultura, consejo de ministros, relaciones exteriores, defensa, economía, son los mejor evaluados. Ya por 11.1, educación, producción, el siguiente cuadro, por favor. Vivienda, ahí están todos. Ambiente, transporte, desarrollo, interior, ese es el orden. De interior tiene 10.9 de evaluación, energía y minas, agricultura, trabajo, salud, justicia es el peor evaluado, 9.4. Esa es la nota que le pondrían, de 0 a 20. 0.9 saca justicia. Don Juan Cheput, ¿qué está pasando? ¿Por qué la población tiene esta percepción? Se cae la imagen del presidente, todavía no rompe el punto de equilibrio, pero los sectores son muy mal evaluados. ¿Por qué? Bueno, ahí yo veo varias cosas, ¿no? Una tiene que ver indiscutiblemente que nosotros heredamos una inercia del gobierno anterior, inclusive un presupuesto que fue gastado exageradamente en cerca del 80% en algunas carteras y que nos ha limitado aspectos como los programas sociales o emprender algunos proyectos. Luego, por otro lado, hemos encontrado una situación de trabazón en diversos emprendimientos que nos ha obligado a reformular el modelo inclusive de inversión pública. Entonces, el primer semestre de un gobierno siempre es una inercia del gobierno anterior. Entonces yo creo que los ministros ya han presentado un nuevo presupuesto, ya están teniendo una actividad comunicacional mucho más intensa. Acabamos de ver una excelente entrevista a un ministro como Alfonso Grados, que por ejemplo ahí está jalado, con 10,6. Sin embargo es un excelente ministro que está haciendo las cosas más que con un perfil bajo, así detrás de cámaras, ¿no? Generando los consensos necesarios, y el fruto de su trabajo se va a ver el próximo año. Entonces, en cierta medida la calificación es injusta, porque me consta de que los ministros en muchos casos están haciendo un trabajo intenso. Y el caso del presidente, ¿por qué cae su aprobación? Porque seguramente las exigencias son muy altas, ¿no? Y eso es propio en un contexto de un gobierno que se inicia. Pero para usted, ¿no hay errores en el gobierno? ¿Esta calificación de todos no es producto también de los disparos al pie que el gobierno, los ministros, a veces se hacen? Ese es un factor, ¿no? Pero yo creo que el lado va más por la situación, como hemos encontrado algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, salud. La ministra Patricia García está haciendo un trabajo intenso en mejorar el sistema de salud, que lo encontró sumamente deteriorado, en una crisis total y sin presupuesto, y eso impacta directamente en lo que significa la percepción de la gente en relación a su bienestar. Igualmente el sector interior. Carlos Basombrío está haciendo esfuerzos denodados para poder mejorar una situación de seguridad que era calamitosa en el país y que todavía se manifiesta con una serie de crímenes y desmanes. Entonces, pero se le ha criticado mucho, por ejemplo, a Carlos Basombrío, no solo en los últimos días, por el tema la comunicación, es decir, desde el tema de los escuadrones de la muerte, desde los patrulleros, ahora con este comunicado sobre el Arcomar y la acusación a una persona que parece no es culpable, termina quizás con una mano frente a la opinión pública, en términos de percepciones me refiero, borrando lo que hace con la otra. Bueno, yo lo que creo que él está al frente de un ministerio muy complejo y que, si bien es cierto en algunos casos ha tenido errores, estos no dejan de ser marginales, ¿no? Porque en el tema de fondo, la reestructuración de la policía, la forma como está encabezando un proceso de reforma integral que va a tener frutos en el corto, mediano y largo plazo, y sobre todo la mejora sustantiva en determinados lugares del país, hablan en favor de él. El hecho de que haya tenido un desliz comunicacional, consecuencia de asesores que le han señalado equivocadamente el tema, no, de ninguna manera le quita méritos a Carlos Basombrío. ¿Fue un error en el comunicado?
Yo creo que es un error del entorno, puede ser un comunicador o un oficial o un asesor, pero el ministro está demostrando varias cosas. En primer lugar, coraje para emprender una reforma. En segundo lugar, conocimiento. En tercer lugar, una voluntad política fundamental en tratar de cambiar un estado de situación caótico como era el sector interior. Y en cuarto lugar, una empatía con la policía. Tiene al costado a un oficial de primer nivel como Vicente Romero, el general director, y yo creo que ambos están haciendo un tándem adecuado, ¿no?, para lo que necesitamos. Don Juan Cheput, ¿por qué el CADE es el inicio de una temporada de playa y no es importante para el país? Bueno, porque yo creo que en los últimos tiempos, independientemente de la percepción que puede generar, yo creo que el CADE está llamado a tener un mayor protagonismo. El CADE es objeto del seguimiento de gran cantidad de personas, congrega a un activo humano muy interesante, pero tiene que tener, como ellos mismos lo han prometido en diversas oportunidades en los últimos años, una especie de seguimiento que yo creo que con Alfredo Torres, a través de este tablero de comando, este monitor de indicadores, va a conseguir, porque la expectativa es grande, la congregación de personas también. Y por otro lado, porque a veces ellos mismos se desacreditan. Hemos tenido CADES en los cuales, por ejemplo, el auditorio aplaudía a un personaje serio como el general Oscar Naranjo, y a continuación aplaudía también a rabiar a Daniel Urresti, que hacía bromas mientras se presentaba en la CADE, ¿no? La contradicción sobre el mismo tema en el caso del interior. Hemos tenido CADES que aplaudieron a rabiar también a Nancy Obregón, a partir de unas promesas que ella hizo en relación a lo que significaban los cultivos de coca. Hemos tenido CADES en los cuales el presidente García señaló ante todo el auditorio que él no iba a permitir que la economía cayera, ¿no?, el próximo año, como si la economía se manejara en base a fuerza de buena voluntad, y el otro año cayó a un crecimiento de 1%. Y hemos tenido CADES en los cuales a una persona que nos abrió los ojos, que nos dijo cuidado que son muy vulnerables, ¿no?, que la situación no es tan buena como se pinta, etcétera, etcétera, como Michael Porter, se le satanizó. Entonces, yo creo que hay que ver esto como la parte positiva y negativa. El CADE tiene todo para brillar. Sin embargo, creo yo que eso debe venir acompañado de un mayor rigor, como era en sus inicios. Yo recuerdo mucho las monografías que preparaba Felipe Ortiz de Ceballo pre-CADE, para que de esa manera todo el mundo se ilustrara y tuviera un conocimiento mínimo para luego, ante las exposiciones, poder digerirlas de mejor manera. Recuerdo mucho ese papel que hacía el Grupo Apoyo y en esa época Perú Económico, con Felipe Ortiz de Ceballos, preparando ese documento introductorio a la CADE, que se ha ido perdiendo en el tiempo. ¿Cree usted entonces que no los organizadores, no los expositores, sino los participantes a veces están un poco alejados de la realidad o de las exigencias que el país necesita? O distorsionan los objetivos o lo que van a buscar, ¿no? En la medida que vuelva a ser lo de antes, el CADE ya se ha convertido en una institución, tiene varias decenas de años, yo creo que ha tenido una especie de renacer con la última versión, y lo que yo señalaba es que hay que evitar que se convierta en un sinónimo del inicio de la temporada de playa. Es decir, de un evento frívolo. Claro, hay que evitar eso y hay que volver a lo que significó y lo que significa un encuentro ejecutivo, ¿sí?, en cualquier lugar de América Latina, en Colombia, en los cuales yo he tenido oportunidad de asistir, o en el mismo Chile, encuentros serios, documentados, que tienen una correlación en materia de estudios, ¿no? Se dijo esto, se plantea esto, se ejecuta esto, con participación activa de think tanks. Los think tanks, ¿no?, por ejemplo, Fedesarrollo en Colombia o el Centro de Estudios Públicos en Chile, generan documentación expresa para los encuentros de ejecutivos en lugares en los cuales la alianza empresa-política es más intensa que un simple cabildeo, ¿no?, en los cuales hay objetivos comunes de país, en las cuales lo que se busca es integrar políticas públicas en beneficio del empresariado y no en beneficio de un sector. Entonces hay que evitar esa distorsión y hay que hablar bien claro, ¿eh? Acá no valen las medias tintas. Yo creo que es fundamental la alianza empresa-política, pero en función de objetivos concretos de país de cara al bicentenario. De lo contrario vamos a perder una oportunidad importantísima que no se repita hasta dentro de 100 años para movilizar dinámicas especiales en pro de objetivos nacionales. Hablemos de la próxima semana. Y toda una corriente que plantea una confrontación desde ambos lados, a morir, ¿no es cierto? Matar o morir matando. Eso es lo que quieren algunos. Es decir, que el gobierno vaya a ser cuestión de confianza y que exponga a su gabinete y al primer ministro a pechar al Congreso, y el Congreso que vaya a matar al gobierno.
¿Cuál es su apreciación? El Parlamento no es esto, es guerra ni combate, ¿no? O sea, los que dicen hay que salir a pelearse, ignoran lo que es la política. Acabamos de tener a un ministro dialogante de primer nivel y hay otros ministros así dialogantes que independientemente de la situación logran generar consensos. Lo más fácil en política, Enrique, es pelearse, ¿no? Eso lo hace cualquiera. Y en ese sentido, lo que significa política es establecer las diferencias, administrar nuestras frustraciones y ver qué es lo mejor para el país. En estos momentos de por medio hay una interpelación. Hay personajes... ¿Usted está de acuerdo con la interpelación? Como institución, por supuesto. Nunca lo he negado y lo digo a lo largo de toda mi trayectoria. Y el propio ministro ha dicho que está de acuerdo con la interpelación. ¿Y está usted de acuerdo con hacer cuestión de confianza? No. Yo creo que no se debe llegar a ese nivel y también lo he manifestado públicamente. ¿Por qué? Y en el gobierno, por si acaso, no se ha tomado una decisión. Aprovecho para señalarlo. El presidente de la República ha dicho de que está en evaluación. O sea, es una posibilidad. Es una posibilidad que no se descarta porque constitucionalmente hablando es factible, pero no se tomó una decisión. El día que el gobierno tome una decisión, pues me alinearé con ella. En tanto no lo sea así, tengo derecho a mi expresión. Aunque sea la cuestión de confianza, ¿se alineará con eso? Es que si es una decisión del gobierno y la defenderé, moralmente estoy alineado con lo que diga mi gobierno. Aunque cerebralmente esté en contra. Y políticamente también. Lo que sucede es lo siguiente, yo creo que llegar a ese extremo, y para eso sirven este tipo de conversaciones, es entender varias cosas, ¿no? Lo primero, la oportunidad de la misma, las circunstancias que rodean a una cuestión de confianza y si vale la pena o no en términos políticos, porque mira, si se plantea una cuestión de confianza y son derrotados cualquiera, el problema es el impacto de esa decisión y la crispación que viene hacia adelante. O sea, uno en política tiene que entender de que hay muchas cosas que yo puedo desear, pero que tengo que dejar de lado en aras de ¿qué? Del bienestar nacional, de lo que le interesa al país. No me voy a dejar llevar yo o cualquier político, ¿no? Por lo que me digan los amigos, algunos columnistas y al diablo con el país y con lo que venga. Mira, cuando se plantean cosas como la siguiente, yo creo que ya exagera mi amigo Lucho Galarreta, en el sentido de que se vayan buscando los 18 ministros, es consecuencia de una declaración previa. O sea, ya se está generando... ¿Cuál es esa declaración previa? Las declaraciones que plantean algunos de que es necesaria la cuestión de confianza, ¿no? Que se vayan buscando. O sea, es ya empezar a buscar un nivel de confrontación. Luis Galarreta ha reaccionado a las declaraciones del presidente. No, el presidente lo menciona después de varias personas que no negaron la posibilidad de una cuestión de confianza, inclusive columnistas. Entonces, en esa misma lógica, uno podría contestar, bueno, y que ellos vayan buscando sus 130 postulantes al Congreso, ¿no? Porque se vienen unas elecciones si es que uno decide cerrar el Congreso. Entonces se ingresa en una vorágine de intercambios verbales que no conducen a nada. Acá hay que entender que en primer lugar una interpelación es un instrumento de control político. Yo confío en que el ministro va a salir airoso contestando con suficiencia las preguntas de la representación nacional. Como consecuencia de eso el Parlamento tomará una decisión y ahí se va a tener que dar una batalla política en el sentido de que nuestros argumentos son mejores que los de ellos y eso es política. Si como consecuencia de eso vamos a ir al extremo de la cuestión de confianza, pues hemos retrocedido a niveles realmente de institucionalidad cero, ¿no? O sea, la cuestión de confianza es una situación constitucionalmente válida en momentos que creo yo ameritan un mayor nivel de dramatización política. Ahora, lo mismo ha dicho Marco Aranda del Frente Amplio, que no vale la pena la cuestión de confianza por la defensa de un ministro. Y mira, acá no estamos hablando de nombres y apellidos, ¿eh? Acá estamos hablando de las circunstancias que se originan como consecuencia de la cuestión de confianza. Tampoco vamos a devaluar una institución como esa en el sentido de que mañana queremos que permanezca un ministro y bueno, hay que hacer cuestión de confianza. Se agotan esos instrumentos y luego ¿a qué apelamos? ¿No? O sea, al golpe, ¿no? Entonces, la evolución democrática de nuestro país pasa por varias cosas. En primer lugar, la tolerancia. Yo veo que seguimos siendo un país subdesarrollado en términos políticos. O sea, si yo no pienso igual que tú, de inmediato me masacran o me linchan en Twitter, ¿no? Y simplemente me empiezan a atacar en las columnas porque no pienso igual. Entonces, la intolerancia es un síntoma del subdesarrollo político en el cual hay que trabajar. Por otro lado, el no entender los mecanismos de control político que son válidos. Cuando yo señalo que el gobierno de Alejandro Toledo fue bueno, fue porque tuvo una oposición infinitamente más agresiva que la que tenemos ahora, que era la que practicaba el partido aprista, con Alan García a la cabeza. Y sin embargo a eso se supo enfrentar y lograr un gobierno que dejó el país en mucha mejor situación. Ya, pero eso me lleva a preguntarle, entonces este gobierno, su bancada, ¿no sabe enfrentar a la oposición que existe? Bueno, yo veo, guiémonos por los resultados.
O sea, si nos guiamos por los resultados, el Ejecutivo, en conjunto con la bancada, ha tenido logros políticos y evidentes, ¿no? La misma presidenta de la Comisión de Presupuesto ha señalado que a pesar de las amenazas o de lo que se indicaba de que no iban a colaborar, ahí tenemos un presupuesto para el año 2017, consecuencia de un buen trabajo de ella y de congresistas nuestros como Pedro Lechea. O sea, se puede llegar a consenso, se puede llegar a construir acuerdos, se puede llegar a rendir cuentas sin llegar a un nivel de dramatización y todo eso fortalece la democracia. Acá no hay por qué asustarse y llegar al extremo de hablar de amenazas, de censurar, de cerrar el Congreso, solo porque se interpela. O sea, yo lanzo este mensaje, ¿no? O sea, imaginémonos a qué nivel estamos llegando de pobreza institucional que se plantea el hecho de cerrar el Congreso por una interpelación. O sea, ¿a qué nivel? O sea, todo lo que ha pasado en estos 16 años no ha servido de nada, porque la palabra cerrar el Congreso o la frase cerrar el Congreso está prohibida en nuestro vocabulario. Hoy se trata de cerrar el Congreso con ligereza, ¿no? Porque de por medio hay un instrumento político como la cuestión de confianza o la interpelación. O sea, se llega a esos extremos. Entonces, ¿hemos aprendido algo? ¿Hemos evolucionado en nuestro respeto a las instituciones? ¿Hablamos de querer ser un país OCDE e insistimos en nuestra debilidad institucional? Esas son las cosas que tenemos que plantearnos, ¿no? ¿Qué papel estamos jugando ahora? Ahora, lo que sí está ocurriendo es que las instituciones en conjunto están involucrándose en todo este tema, ¿no es cierto? Digamos, el Congreso con el Ejecutivo, con los sectores de la Presidencia de la República, el Presidencia del Consejo de Ministros, pero de todo esto, entre acusaciones y todo, aparece ahora, por ejemplo, la Superintendencia de Banca y Seguros, que ya está involucrada. Es decir, este hecho involucra cada vez a más instituciones. Claro, es que empieza la corrosión, pues, porque no se sabe zanjar el debate. Entonces ahí tiene que actuar la política, zanjemos el debate y ahí se tiene que tomar una decisión. ¿Están reaccionando a este hecho? Es que se empieza a transformar todo esto en una histeria colectiva cuando no se sabe zanjar el debate, y en ese sentido es responsabilidad de todos. Yo creo que el día 7 es un buen momento para escuchar al ministro, que yo estoy seguro va a tener respuestas concretas, y ahí a voltear la página y a mirar hacia adelante. ¿Pase lo que pase? Bueno, lo que sucede es que yo confío y no veo la verdad es que yo no veo motivos para la censura. O sea, no se está cuestionando al ministro en términos de gestión. Hay otros aspectos vinculados básicamente a temas administrativos o de los panamericanos y no de gestión propiamente ministerial. Pero si nosotros seguimos en este juego de hacer una cuestión de Estado, la permanencia de uno u otro, cuando no se va a dar, es decir, anticipando un resultado que ni siquiera se ha dado. Mira el nivel de pobreza institucional, ni siquiera sabe el resultado y ya se anticipa el tema. Lo único que estamos generando es la antesala de una crisis de gobernabilidad, porque la opinión pública nos va a dar la espalda a todos en general, y las crisis de gobernabilidad se dan cuando los poderes constituidos se alinean con un poder fáctico, que puede ser la opinión pública, las Fuerzas Armadas, la policía. Uno pasa a jugar con los otros. Por ejemplo, en el caso de Alberto Fujimori, ¿no? Fujimori en el 92 cierra el Congreso porque tenía una altísima popularidad, la opinión pública se alineó con él y cerró el Congreso. Pero en el año 2000, esa misma opinión pública, los medios, la Iglesia, se puso del lado del Congreso y cayó el Ejecutivo. Entonces, si la opinión pública va en un lado u otro, se puede generar una crisis de gobernabilidad simplemente por un manejo muy poco político de todo lo que está pasando. Don Juan Cheput, muchísimas gracias por esta conversación. Vamos a ver qué pasa y volveremos a conversar. Muchas gracias, señor. Muchas gracias.